nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. ¿Quiere usted poner en un compromiso a un doctor en ciencias políticas? Pregúntele qué es el peronismo y ya verá usted lo que le contesta. Probablemente nada, porque sobre Perón y sobre el peronismo se ha dicho todo y lo contrario de todo, y normalmente con razón en un caso y en otro. Nosotros hoy vamos a hacer una primera incursión en ese fenómeno que fue fundamental en la historia del siglo XX del mundo hispanoamericano, entre otras cosas porque llegó a construir una identidad nacional, la identidad nacional argentina moderna. Perón y el peronismo. Así. Juan Domingo Perón, militar y político argentino, dictador y héroe popular, todo a la vez. Y un hombre cuya influencia llegó al extremo de construir la identidad nacional argentina durante muchos años. Perón fue un dictador peculiar, para empezar porque siempre que llegó al poder lo hizo por vía electoral. De familia modesta, aunque sin ahogos, estudió la carrera militar gracias a una beca y demostró una aptitud sobresaliente. Se formó una rápida conciencia política, nacionalista y obrerista, y publicó infinidad de manuales sobre los más diversos temas, desde historia militar hasta toponimia araucana. Estuvo destinado como agregado militar en Italia y parece que es allí donde se formó unas ideas políticas de carácter más o menos fascista. En el año 1941 vuelve a Argentina, asciende a coronel y funda el Grupo de Oficiales Unidos, de tendencias fascistas. Es aquí cuando el militar da un decidido salto hacia el protagonismo político. En junio de 1943, su grupo de oficiales mueve los hilos de un golpe de Estado que lleva al poder al general Ramírez. Perón ocupa la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde desarrolla una política favorable a los trabajadores. Nada en Argentina es estable. Unos generales empujan a otros y Ramírez, un año después, es desplazado por Edelmiro Farrell. Pero Perón logra flotar sobre el caos, accede a la vicepresidencia de la República y prolonga su política obrerista. En este momento aparece una mujer, Eva Duarte, Evita. Parece que la estrella política de Perón va a apagarse. En 1945, la coalición Unión Democrática organiza movilizaciones contra su política obrerista. Perón es destituido y termina dando con sus huesos en la isla de Martín García. Pero entonces salta Evita al primer plano de la escena. Sus discursos radiofónicos sacan a la calle a las masas obreras, los descamisados, y son estos los que imponen el retorno de Perón a la vicepresidencia. Perón y Eva se casan en olor de multitudes. Ya en febrero de 1946 ganan las elecciones presidenciales con un arrasador 56%. Ganan, en plural, porque aquella victoria fue obra tanto de Perón como de su mujer. Y así fue como comenzó el peronismo. ¿Pero qué es el peronismo? Buena pregunta. Hay tantas respuestas como argentinos. En realidad, solo una persona lo sabía: Evita, muerta en 1952. Lo sabía mejor incluso que el propio Perón. Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches. Fernando Alonso Barahona es uno de los pocos hombres en todo el mundo que ha conseguido hacer un libro sobre el peronismo y que se entienda. Y no es poco mérito, así que enhorabuena. Bien, habría que empezar por el principio, aunque sé que es una pregunta extraordinariamente complicada. ¿Qué es el peronismo? Bueno, en el último del documental señalaba que probablemente Evita era la persona que mejor sabía lo que era el peronismo, pero Evita sí lo tenía claro, el peronismo era Perón. Ella decía en sus discursos, todo por Perón, la vida incluso por Perón, y él realmente es todo el movimiento. El peronismo se puede definir con una frase que su protagonista, Juan Domingo Perón, en una entrevista en Puerta de Hierro, en Madrid, a un periodista le preguntaba, en el año 73, poco antes de volver y de ganar las terceras elecciones, ¿cómo se divide la sociedad argentina políticamente?
Y Perón le miró cachazudo y dijo: un tercio de radicales, un tercio de socialistas y un tercio de conservadores, más o menos. A lo que el periodista respondió: ¿y los peronistas? Dice: bueno, no, peronistas somos todos. Y realmente en aquellas elecciones, las terceras que gana, en 1973, Perón, con un gran movimiento nacional, obtiene un 63% de los votos, dejando al segundo, al radical, en un 24%, con lo cual realmente en aquella última etapa de su vida sí que se puede decir que prácticamente todos eran peronistas. Pero el peronismo en doctrina política es el justicialismo, son las 20 verdades del peronismo, y es un movimiento de la tercera vía, ni capitalismo ni comunismo, y es un movimiento nacionalista que se basa en la independencia económica de la Argentina, que se basa en la justicia social y se basa en un espíritu profundamente nacional para convertir a tu país en el centro del universo de todos los que viven allí. Es algo que se ha dado en la historia. La tercera vía empieza con el fascismo, pero también está en los movimientos de los países no alineados en los años 60 y 70. La izquierda con y Otacique, en fin, todo aquello, claro. Y es algo complicado porque es muy amplio, es como un gran movimiento que se identifica de alguna manera con la nación argentina. Por eso quiere abrirse a todo el mundo. Es como decir, todo aquel que ama Argentina tiene que sentir la patria y la justicia social y por lo tanto tiene que ser justicialista. Quizá para entenderlo mejor hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un movimiento político que podamos adscribir a lo clásico de derecha o izquierda, sino que es un movimiento político que nace vinculado a una situación específica de una sociedad en una nación concreta que durante los años previos ha conocido, y durante decenios, una inestabilidad absolutamente fenomenal y una política fundamentalmente oligárquica donde incluso bajo apariencia democrática a veces en la práctica el pueblo ha estado aparte. Y la aparición de Perón significa, uno, se acabó la política oligárquica, ahora soy yo. Dos, el pueblo entra de verdad, entráis vosotros los descamisados, y es donde Evita resulta fundamental. Ese discurso puede parecernos hoy demagógico, pero claro, en la Argentina de 1944, 45, 46 era una realidad vital, ¿no? Sí, además hay ejemplos actuales también. Realmente el movimiento, cuando Perón rompe e inicia su carrera política, es cuando le nombran vicepresidente y antes es el encargado de los servicios sociales. Él lleva la guerra, pero también lleva toda la política social. Entonces él decide hacer una política obrerista, él decide integrar a los trabajadores y hacer los suyos. Claro, sus enemigos dicen que lo hizo por interés político. Bueno, no estamos en la mente de las personas, pero lo cierto es que esos beneficios estuvieron. Él decidió romper esa barrera, él que era un admirador de Mussolini, y lo reconoce, pues, por ejemplo, en el libro Yo, Juan Domingo Perón, las conversaciones que tuvo con Torcuato Luca de Tene, que se editó por Planeta en España, pues él reconoce que cuando fue allí vio también un movimiento social y nacional. Él quiere unir lo nacional y lo social. Y entonces apuesta ya desde aquel momento, que es el ministro de Asuntos Sociales, por hacer una política absolutamente obrerista. Y eso es lo que después llevará a cabo cuando sea presidente del gobierno. Claro, eso rompe totalmente, porque él se domina los sindicatos, rompe la dialéctica derecha-izquierda, lo mismo que la habían pretendido romper pues el falangismo en España y varios movimientos en la Europa de los años 30. En eso no es original, pero él lo lleva a la realidad argentina y triunfa, y con unas elecciones, porque también hay que señalar que cuando las masas obreras, que aparecen más en todas las películas sobre Evita y sobre Perón, le dicen que él tiene que volver otra vez al poder, hay asesores suyos, militares, que le dicen, bueno, ya tenemos el poder y esto ha caído, cógelo. Y alguien le dice, y él reflexiona, no, no podemos hacer lo mismo que han hecho todos los anteriores, tienes que ganar legítimamente, tienes que hacer unas elecciones. Y él se arriesga a unas elecciones contra una junta democrática donde está desde la derecha hasta la izquierda, con el apoyo de Estados Unidos, y lo gana. Lo gana por un 50%, que es una victoria considerable, porque todo el apoyo del establishment de aquella época estaba con esa unión democrática que era tan heterogénea como el peronismo, porque, como digo, estaban desde conservadores que no tragaban a Perón hasta socialistas, salvo los comunistas, estaban todos allí metidos en esa heterogénea unión democrática. Esto permite entender mejor el problema y ponerlo en su contexto. Ahora, en la práctica, esa política obrerista de la que hablas, no estamos hablando solo de discursos y de demagogia, sino de una legislación concreta que se plasma en leyes que se aplican y que cambian radicalmente la situación social en Argentina. Sí, efectivamente. Es una legislación que su literatura es parecida a la del Foro del Trabajo en España, pero él va más adelante porque da un protagonismo gigantesco a la CGT, a los sindicatos, porque al final es un sindicato único, cosa que en España, que es un poco luego el modelo que siguió Juan Domingo Perón, pues no se da en ese sentido. Es ese protagonismo sindical el que hace que los representantes de los trabajadores y los trabajadores mismos pues tengan una serie de derechos sociales considerables, como no se habían conocido en Argentina ni en América en aquel momento, pero a la vez protagonicen la política. Luego él lleva una política nacionalística típica y que
keynesiana. Él nacionaliza los ferrocarriles, nacionaliza el teléfono, luego se arrepentirá de algunas de estas nacionalizaciones y hace una política muy intervencionista con un gasto público considerable, aprovechando una cierta bonanza económica que tiene en esos años 40 y 50 y que luego se romperá y será a la postre una de las razones de su caída, junto con el enfrentamiento que tuvo con la Iglesia Católica en el año 54-55, que fue el que provocó esta primera caída, que luego volvió como un ave fénix a triunfar esplendorosamente en 1973. Hemos quedado, mientras usted estaba esperando a que nosotros empezáramos, hemos quedado, Fernando y yo, en que vamos a dedicar un programa específicamente a Evita, porque es un personaje completamente fuera de lo común. Así que, saltándonos el punto Evita, que eso le dedicaremos un programa específico, hay una pregunta que me parece que es importante hacer para terminar de cerrar la definición de la cuestión. Es decir, ¿por qué es posible que haya peronistas de extrema derecha y peronistas de extrema izquierda que incluso se han matado a tiros en las calles? Sí, pues seguramente hay dos razones. Una de ellas es la propia esencia del movimiento, porque el movimiento peronista, que es un nombre mucho más conocido que justicialista, sí, hace referencia a que el núcleo es la persona, de tal manera que al final se identifica con la voluntad de la persona. Todo aquel que siga al líder, sea de derechas o de izquierdas o de centro, es peronista. Eso es un defecto que tiene, o una característica que tiene en su origen. Es cierto que Perón pues, escribe un libro que se llama La comunidad organizada, se rodea de asesores, de algunos intelectuales, intenta dar fórmula a qué es eso del justicialismo. Pero obviamente si nosotros seguimos a una persona, pues esa persona con sus fobias, sus filias, sus amistades, aunque sean contradictorias, nos obliga a cambiar continuamente. Luego hay una razón también intelectual que es común a todos los movimientos de la tercera vía. Cuando uno se declara ni de izquierdas ni de derechas, parece que lo quiere englobar todo. Cuando uno dice, como las verdades justicialistas, esto no es un partido, es un movimiento. Claro, el movimiento quiere abarcar a todos. Claro, en esos todos es como decir, con que seas español, con que seas argentino, seas patriota. Y el cristianismo también es fundamental en la ideología peronista, porque dice, si eres cristiano y eres argentino y eres patriota, ya eres peronista. Claro, eso te supone que a la hora de ir parcela a parcela puedes tener muchas discrepancias. Y luego hay una tercera razón que ya es práctica. Cuando Perón pierde el poder, lo pierde por un golpe de Estado de militares, también heterogéneo, pero con una importante presencia de una derecha que había dejado de apoyar a Perón. Entonces él se encuentra con sus sitios distintos donde está en el exilio, que está perdiendo espacio político, y ahí acepta, aunque sea formalmente, pues un cierto giro a la izquierda, que es el que le hace pasar de ser admirador de Mussolini a amigo de Fidel Castro. Y él decide aliarse prácticamente con todo el mundo. Ese giro a la izquierda, que seguramente fue parcial, porque a la vez que lo hacía se preocupaba de que sus personas de confianza, los sindicalistas como Augusto Bandoro, como José Ignacio Rucci, fueran gente moderada. Él se exilia después de varios países en España, no en Cuba, como lo había dicho alguno de sus personajes más exaltados, pero es cierto que cultiva ese movimiento de los países no alineados. Eso provoca que esa gran esperanza casi se convierta en algo mítico y esté tanto la derecha como la izquierda. Y por eso en el 73 le vota un 63% de la población, porque eso significa que abarca gigantescamente. Pero ahí están también sus contradicciones, que has dicho a tiros, pues efectivamente, en el año 73, cuando Perón va a Ezeiza, sus partidarios se enfrentan a tiros, a tiro limpio. Hay docenas de muertos en el aeropuerto. Fernando Alonso Barahona, muchísimas gracias. Bueno, si no ha entendido usted qué es el peronismo, no será porque no lo hemos intentado. Pero al final, fundamentalmente, es eso, es un trozo de historia de la Argentina con todas sus contradicciones encarnadas en un hombre, en Juan Domingo Perón. Y, por supuesto, hemos apuntado. Otro programa lo dedicaremos a hablar de Evita. Fernando Alonso Barahona, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias, muy buenas noches y el lunes que viene más.